Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En medio del tiempo pascual, en muchos pueblos de América Latina, se conserva la tradicional fiesta de la veneración de la Santa Cruz, en la que, en la alegría del resucitado, los creyentes contemplan en la cruz un signo de victoria, de amor y de esperanza. En el Paraguay, la fiesta de Curuzuara toma un color propio que evoca a los nichos familiares, las enseñanzas de los padres y abuelos, la fe recibida con gozo y confianza en Cristo, que se ha hecho compasivo de nuestros dolores, de los dolores del campesino, del marginado, del que con su fe ha logrado salir adelante. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos en toda América Latina la gran devoción de la exaltación de la Santa Cruz. Y sobre todo porque estamos en este tiempo de Pascua. Y justamente para llegar a ese paso de la resurrección fue necesario la pasión, la muerte en la cruz para llegar a la gloria de la resurrección. Es la exaltación justamente en este sentido, que hacemos un camino de resurrección, pero muriendo a tantos pecados. Queridos hermanos, veneremos la cruz de Cristo, pero sobre todo entendamos que cada uno de nosotros tiene que hacer morir a tantos pecados, a tantos defectos en la propia vida. Al iniciar la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo único sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las proezas del Señor, No olviden las proezas del Señor,
Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y volvían a él ansiosamente. Recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Entendemos muy bien teológicamente lo que significa la cruz para nosotros. Estuvimos celebrando en estos días lo preciado, lo central de la vida cristiana, que es la Semana Santa. Hemos hecho todo un camino, pero justamente en este camino la centralidad son tres momentos centrales: la pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección de Cristo. No podemos separar estos tres elementos: el padecer, el sufrir, el llevar sobre nuestras propias limitaciones, nuestros pecados, nuestras angustias, nuestras desilusiones, nuestros fracasos, queridos hermanos. Nuestros fracasos o nuestras desilusiones, porque el hombre que está llamado por Dios a vivir en la dignidad, sin embargo, nos falta tanto. Muchas veces nos desilusionamos porque no llegamos a vivir aquello que el Señor nos está pidiendo y de acuerdo a esa dignidad que el Señor nos pide que como hijos suyos vivamos. Y esa es nuestra cruz. Pero esta cruz que estamos llevando, queridos hermanos, es una cruz que nos tiene que llevar a la redención. Por lo tanto, no es un masoquismo, no es que tenemos que llevar el sufrimiento y padecer simplemente porque nos gusta, sino que sobre todo entendemos que en este proceso de liberación y en este proceso de lucha siempre vamos a tener que renunciar a tantas cosas. Vamos a tener que morir, en primer lugar, a nuestros egoísmos. El hecho de ser egoístas es lo que después nos va encerrando. El hecho de ser egoístas es lo que después hace que destruyamos nuestra familia, destruyamos nuestra economía, destruyamos nuestro país, nuestra política, nuestra iglesia, donde sea. En todos los estamentos, queridos hermanos, el egoísmo aparece, aflora, es un elemento tan innato dentro de nosotros. Pero entonces, la exaltación de la cruz significa darle la validez a la cruz de Cristo. Es decir,
a través de ese madero que Jesús llevó sobre los hombros, y luego en este madero en que fue crucificado, Jesús estaba matando a la misma muerte, al mismo egoísmo, al sufrimiento, a todo aquello que es negativo para nosotros. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nosotros tenemos que asumir también. Porque el patíbulo, el de la cruz, entonces nos hace redimir al mundo. Justamente nosotros en el Vía Crucis, cuando hacemos esta oración tan interesante, que esta es la cruz verdaderamente del Señor, por la cual el Señor redimió al mundo. Nosotros te alabamos, decimos, y te adoramos, porque justamente por esta cruz, Señor, has redimido al mundo. Entonces ahora entendemos lo que significa llevar la cruz, lo que significa para nosotros asumir nuestra propia cruz. Significa que entendemos el papel redentor del sufrimiento, el papel redentor en esta lucha continua contra nuestro propio egoísmo, el papel redentor en esta lucha contra todo aquello que nos separa del camino del Señor. Y nosotros sabemos que cuando queremos vencer los vicios, cuando queremos vencer aquello que nos aleja del Señor, necesitamos hacer mucho esfuerzo. Y por eso el Señor también nos habla en su Evangelio, justamente cuando dicen, ¿quién dice la gente que soy yo?, ¿verdad?, dice Jesús. Y los apóstoles le responden en la persona de la comunidad, que es Pedro, le dice, tú eres el Mesías. Pero enseguida el Señor le dice, muy bien, Pedro, tú sabes, la comunidad ha descubierto de que yo soy el Mesías. Pero el Mesías va a tener que padecer mucho, va a tener que sufrir, va a tener que morir para luego resucitar. ¿Se dan cuenta que entonces el camino de la cruz es el camino que nos lleva a la resurrección? Pe añandé naña tendeo, pe añandé naña asumíamos, naña guajemo ayo, y nunca a una verdadera resurrección. Si seguimos con el egoísmo, si seguimos buscando simplemente lo que a nosotros nos interesa y dejamos a nuestros hermanos en el sufrimiento y dejamos a los hermanos en la situación de pobreza porque somos egoístas, porque no queremos matar en la cruz nuestros pecados, evidentemente que no llegaremos a la resurrección. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía en que celebramos la exaltación de la cruz, que asumamos la cruz, pero esa cruz que nos lleva a la redención, para matar todo pecado y para que muera todo egoísmo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, ñandeyara orerendu. Ñandeyara orerendu. Por la Iglesia, para que al celebrar y vivir con fe el misterio pascual, sea para el mundo instrumento de salvación y redención, oremos. Ñandeyara orerendu. Por el Papa y nuestros pastores, para que no se cansen de anunciar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, oremos. Ñandeyara orerendu. Por los que sufren y llevan una pesada cruz todos los días, para que uniendo su dolor a la pasión de Cristo, puedan aceptar y llevar ese peso con fe y esperanza. Oremos al Señor. Ñandeyara orerendu. Por nuestra comunidad, para que cada día renueve su fe en Jesús resucitado, oremos al Señor. Ñandeyara orerendu. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra mamita, la mamá del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora
Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyara Ñe'e, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar dispuestos al sí, como hizo la madre. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Tú que buscas lo que hay dentro de ti, ven a descubrirlo, a ver lo que vi, Y con nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja reír y amar. no mires atrás, no digas que no, Oye tu corazón, y sigue sin miedo en esta misión. todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin. Simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio De un Dios que está siempre por ti, Y por mí no puedo callar, no puedo dejar y cantar. de cantar, mi Señor. Tú cuentas conmigo, ya no callaré. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Sin dudar jamás de esta misión, María tan joven con prisa salió de su casa y a la montaña subió a ver a Isabel. Un saludo aquí encontró comunión, El fruto bendito
brazos. Hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Bueno, no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí a medida que pasa el tiempo, que atravieso distintas situaciones, que me caigo, que me levanto, que alejo la mirada de Cristo y la vuelvo a poner en Él, me doy cuenta que en el fondo mi único y más profundo anhelo es estar con Jesús. Que en Él solamente tengo vida y que aunque muchas veces haya cosas que me distraigan y que aparenten que allí está la plenitud y la felicidad, cuando vuelvo a Jesús y estoy en su presencia y busco hacer su voluntad, me doy cuenta que Él es la vida, que Él es mi camino, que Él es la verdad, que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él puede saciar mi sed, que solo Él
puede darme esa plenitud que mi corazón anhela. Y por eso es que esta canción la escribí diciendo: Señor, vos sos mi único anhelo, solamente tengo vida en ti, tengo vida en vos. Así que los invito a que, haciendo oración, esta canción la puedan cantar conmigo. Amado eterno, mi Dios.
¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.